A principios del siglo XX, el maestro era por lo general una figura que ejercía una notable autoridad, con normas muy estrictas que alcanzaban incluso el ámbito familiar. Hoy en día, los docentes tienen un rol mucho más amable. El respeto sigue siendo fundamental en el aula. Una de las notas que llaman la atención en el sistema educativo, especialmente en la red pública, es la constatación de un profesorado que no se siente a gusto. Una de las razones de la desmotivación del profesorado es la falta de servicios de apoyo y de una inspección escolar, así como la desmotivación de un sector del profesorado radica en la falta de servicios de apoyo y de una notable desprotección desde los propios servicios de inspección escolar, casi exclusivamente interesados en cuestiones burocráticas y de sanción. Es llamativo el abandono por parte de un sector muy importante de inspectoras e inspectores de educación, así como de las funciones de la ley les impone, en especial de todo lo relacionado con la colaboración y el asesoramiento de procesos de innovación y reforma pedagógica, tal como aparece en el artículo 36, que es de la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes. En la actualidad, muchos docentes ven a los cuerpos de inspección solamente con alguna relación con la dirección de los centros escolares, pero sin ningún contacto con ellos y sin influencia en la vida pedagógica de estos mismos centros. La LOCE contribuyó a agravar esta imagen negativa de la inspección en la medida en que se le otorgan poderes casi absolutos para designar a la persona que ocupará la dirección de cada centro escolar. El recorte de la participación tanto del profesorado como del alumnado, familias y otros agentes sociales únicamente sirve para desanimar todavía más al colectivo docente. Tomando en cuenta que los grados de participación en la vida cotidiana de los centros, según la legislación vigente, depende en exclusiva de la voluntad del equipo directivo de turno. Una vez más, vemos cómo el trabajo en equipo, la democracia interna, la colegialidad, corren un serio peligro de acabar como meros eslabones, en fórmulas hueras, cuando son la base irreemplazable sobre lo que diseña e implementa verdaderamente reformas educativas. Son las claves para mudar al clima de aburrimiento y apatía que reina en muchos centros y dentro de las aulas, y en resumen, mejora la relevancia y calidad del trabajo que se realiza en las instituciones escolares y por consiguiente recuperar la moral del profesorado, su compromiso y su alegría por su trabajo. Es la dejación de funciones de la inspección, por ejemplo, lo que implica que en un número importante de centros, saltándose la legislación vigente, se estén llevando a cabo agrupamientos del alumnado sobre su base de rendimiento escolar, algo que a lo único que contribuye es a reforzar procesos de segregación social. Prácticamente todas las investigaciones corroboran que cuando se analiza que estudiantes integran los grupos que manifiestan más dificultades escolares, las variables de clase social y etnia aparecen siempre como definitorias. Esto además se ve agudizado por las bajas expectativas que el profesorado acostumbra a manifestar ante el alumnado que pertenece a este tipo de colectivos sociales desfavorecidos. Una última estrategia que puede llegar a ser segregadora, clasista y racista si la administración no lleva a cabo una rigurosa vigilancia sobre su desarrollo son los que en algunas comunidades autónomas se denomina como aulas de enlace. Aulas creadas con la finalidad de facilitar y acelerar el aprendizaje del idioma castellano al alumnado extranjero y lograr que se incorpore al entorno escolar y social en el menor tiempo y en las mejores condiciones posibles. Los destinatarios de este programa son los alumnos y alumnas del segundo y tercer ciclo de educación primaria y los de educación secundaria obligatoria, que se escolaricen en centros sostenidos con fondos públicos. Esta legislación, que requiere seguimiento muy de cerca por parte de la administración, en principio se implanta con la finalidad de mejorar la integración del alumnado, aunque deja unos márgenes muy amplios, permitiendo el abuso racista y clasista. En la instrucción 4, apartado C, se redacta un compromiso bastante ambiguo que dice: la aceptación del centro para escolarizar de modo ordinario al alumnado del aula de enlace cuando finalice su permanencia en la misma, siempre que exista disponibilidad de plazas. Esto permitiendo que varios centros concentrados decir que no existía disponibilidad de plazas, obligando así a la red pública a acoger a estos alumnados. De igual manera,
Aunque la legislación vigente exige que tales aulas permitan la convivencia de este grupo de estudiantes extranjeros con el resto del alumnado escolarizado en las aulas ordinarias del centro, integrándolos, por ejemplo, en las materias de educación física y en educación artística. La realidad es completamente diferente en muchos de los colegios concertados. Existen incluso algunos centros concertados que ofrecen estas aulas, pero en otros edificios diferentes a los del colegio principal. En el fondo, lo que hacen este tipo de centros es aprovecharse de las generosas subvenciones que ofrece la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid. Defender la educación pública requiere un compromiso político por parte de la sociedad y, por consiguiente, de la acción del gobierno para corregir las disfunciones que esta red manifiesta en su funcionamiento. Pero en esta meta es muy impredecible el concurso del profesorado, así como de los cuerpos de inspección. La media de los estudiantes de la OCDE matriculados en centros públicos es del 80%. Llama la atención que los países más desarrollados apuesten más decididamente por la enseñanza pública. Así, por ejemplo, Suecia escolariza a la red pública el 96% del alumnado, Finlandia el 93%, Italia el 96%, Australia el 92%, Estados Unidos el 94% y Alemania el 92%. Por contrario, España únicamente el 64%. El propio informe de la PISA de el 2003 vuelve a proclamar lo que los estudios de Banco Mundial y el FMI hace años llevaban constatando, que el rendimiento de los colegios privados no es superior a los de la red pública, siempre y cuando se tomen en consideración las dimensiones culturales, sociales y económicas de las familias. Si la mayoría de los países más desarrollados y con mejores rendimientos de sus sistemas educativos han apostado decididamente por la enseñanza pública, es preciso ser conscientes de que cuentan con importantes redes de profesionales y de recursos para el apoyo a los centros, así como con cuerpos de inspección que colaboran activamente con los procesos de innovación que el profesorado lleva a cabo. La política educativa puede tener la capacidad de contribuir significativamente a ofrecer las mismas oportunidades y con resultados equitativos del aprendizaje a todos los estudiantes. La demostración de que los países varían no solo en su rendimiento medio, sino también en su capacidad de estrechar la diferencia entre sus alumnos con peores y mejores niveles de rendimiento y reducir algunos obstáculos al reparto equitativo de resultados educativos. Es un hallazgo importante que tiene una clara relevancia para los responsables políticos.